Andrew Carnegie, un nombre que resuena en la historia de Estados Unidos como el magnate que transformó la industria del acero. De origen humilde, Carnegie construyó un imperio que redefinió el mundo de los negocios y se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. Pero su historia no es solo de riqueza, sino de una visión empresarial sin igual, una ambición incansable y una filantropía que dejó huella en generaciones futuras. No mirar hacia adelante con entusiasmo es mirar hacia atrás con arrepentimiento, diría Carnegie. Andrew Carnegie nació el 25 de noviembre del año 1835 en Dunfermline, Escocia. Su familia era pobre y dependía del trabajo de su padre como tejedor. Sin embargo, con la llegada de la industrialización, su familia se vio obligada a emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Se establecieron en Pittsburgh, Pensilvania, donde el joven Andrew empezó a trabajar desde los 13 años en una fábrica textil. Pronto consiguió empleo como mensajero en una compañía de telégrafos y gracias a su inteligencia y determinación aprendió el código Morse y la operación del telégrafo. Su dedicación llamó la atención de Thomas Scott, un alto ejecutivo de la Pennsylvania Railroad Company, quien se convirtió en su mentor. Bajo su tutela, Carnegie aprendió sobre inversiones y el mundo de los negocios, dando así los primeros pasos hacia su imperio. El hombre que adquiere la habilidad de asumir plena posesión de su propia mente puede tomar posesión de todo lo demás a lo que tiene derecho, diría más tarde Carnegie. Thomas Scott fue fundamental en la carrera de Carnegie. Como vicepresidente de la Pennsylvania Railroad, Scott vio en Carnegie un joven con una capacidad excepcional para los negocios. Le ofreció un puesto como asistente personal y lo expuso a la gestión ferroviaria y a las estrategias de inversión. Bajo su tutela, Carnegie aprendió la importancia de la eficiencia y la integración vertical, principios que más tarde aplicaría en su imperio siderúrgico. Uno de los momentos claves en su relación ocurrió durante la Guerra Civil Americana. Scott, quien supervisaba el transporte de suministros para la Unión, confió en Carnegie para mantener operativas las líneas ferroviarias. Fue en este periodo donde Carnegie entendió la importancia del acero en la expansión de la infraestructura del país. No hay hombre en este país que haya sido más mi maestro que Thomas Scott, diría Carnegie años después. Además, Scott introdujo a Carnegie en el mundo de las inversiones. Le aconsejó comprar acciones en la Godfrey Spring Car Company, lo que resultó en una de sus primeras grandes ganancias. Carnegie pronto reinvirtió estos fondos en nuevas oportunidades, cimentando así su camino hacia la riqueza. Sin embargo, la relación también tuvo momentos de tensión cuando Scott intentó competir con John Davison Rockefeller, del cual también tenemos un video aquí en tu canal, Águila Financiera. Estableciendo su propia red de oleoductos, sufrió un colapso financiero debido a las tácticas agresivas del Standard Oil. Aunque Carnegie respetaba a Scott, aprendió una valiosa lección: los monopolios bien gestionados podían ser más poderosos que cualquier otro modelo en el negocio. Y es aquí que en esta famosa escena de esta serie espectacular que son gigantes de la industria, Thomas Scott se queda sin cargamento, ya no le da cargamento John Davison Rockefeller. En esta época estaba vivo Vanderbilt, el dueño de los ferrocarriles, Scott la competencia de Vanderbilt, y hábilmente John Davison los había puesto a competir por la carga del petróleo a ambas empresas, con una tarifa muy baja. Vanderbilt, un viejo lobo de mar como dije, se dio cuenta de esto y se reunió con Scott para reevaluar los costos de las tarifas de transporte. Esto no le gustó nada a John Davison Rockefeller y les declaró la guerra a ambos. En el mundo de Rockefeller, en la visión que había tenido Rockefeller, él decía que la competencia es un pecado. Y esta visión, esta determinación nace justamente del encuentro que él iba a tener con Vanderbilt. También lo menciono en un video aquí en tu canal, en el anterior puedes buscarlo. Entonces,
Lo saca del camino a Vanderbilt, lo deja sin carga hacia sus ferrocarriles, sin carga de petróleo a los ferrocarriles de Vanderbilt. Al poco tiempo Vanderbilt, ya por la edad que tiene, ya el gigante fallece y queda la ruta de la Pensilvania, controlada por Thomas Scott. Scott, pensando que tenía la sartén por el mango, quiere negociar con John Davison Rockefeller, pero este magnate no era de las personas que le tiembla la mano. Entonces Scott decide entrar a su juego, a competir construyendo oleoductos. Ya esto lo estaba realizando John Davison Rockefeller. ¿Qué hace Rockefeller? Rockefeller, anticipándose a la jugada, indica a uno de sus gerentes de que cierren la producción para la Pensilvania. Entonces el gerente le pregunta, ¿pero por qué? Simple, yo quiero ganar, le dice. No me interesa que esa mercadería no llegue, tengo otros ingresos. Lo que le estaba diciendo John Davison Rockefeller era que no le importaba cerrar esa llave, porque él quería eliminar a Scott. Y efectivamente, a Scott lo elimina, lo deja sin carga. La empresa quiebra, sus trabajadores se sublevan, crean un incendio en las instalaciones, en los materiales, en los ferrocarriles, y Scott entra en bancarrota. Su protegido, Andrew Carnegie, del cual estamos hablando aquí en este video, lo consuela, pero al tiempo Scott muere, fallece por todo lo que había acontecido en su empresa. Entonces ya la rivalidad de Carnegie con John Davison Rockefeller era personal. Ya aquí peleaban por quién tenía más relaciones comerciales, quién tenía más dinero, quién tenía más poder. Ya estaba a otro nivel este tipo de pelea. Entonces Carnegie demostró ser un inversionista astuto. Con sus ahorros compró acciones en empresas ferroviarias y en compañías de hierro y de acero. Durante la Guerra Civil Americana, Carnegie vio el enorme potencial del acero para la expansión de las infraestructuras del país, y en el año de 1870 funda la Carnegie Steel Company, utilizando los métodos de producción más avanzados de la época, como el proceso Bessemer, que permitía fabricar acero de alta calidad a menor costo. Carnegie empieza a visitar acerías porque él ve que el acero es un material muy interesante, muy resistente. Entonces, el acero antes se utilizaba solamente para cubiertos, pero no para infraestructuras. Carnegie ve este potencial. Antes de que fallezca su maestro, Thomas Scott, él construye un puente y utiliza justamente el acero para construir este puente. El proyecto se estaba saliendo del presupuesto. Todos los acreedores le estaban cobrando a Carnegie. Pero como todo magnate, como todo titán, como todo gigante, como todo constructor de imperios, él no se dejó vencer. Construyó el puente, cumplió con lo programado, pero las personas no querían cruzar el puente. ¿Por qué? Porque había una creencia popular de que el puente no era seguro si no lo cruzaba antes un elefante. Entonces Carnegie organiza un marketing en el cual un elefante va delante de las personas, y si el elefante cruza es porque el puente es seguro. Y efectivamente el elefante cruza y las personas cruzan detrás del elefante, y esto fue un éxito. Le empezaron a llover contratos solicitando el nuevo material, el acero. Inmediatamente Carnegie incrementa su valor de mercado a montos muy grandes. La estrategia de Carnegie era simple pero efectiva: controlar cada etapa del proceso de producción, desde la extracción del mineral de hierro hasta el transporte y la fabricación del acero. Carnegie eliminó intermediarios, reduciendo así los costos y aumentando las ganancias. Esto lo llevó a consolidar su monopolio y convertirse en el líder indiscutible de la industria. El secreto del éxito radica en hacer las cosas comunes inusualmente bien, afirmaba. En su ascenso, Carnegie se cruzó con algunos de los empresarios más poderosos de su tiempo. Claro, Carnegie era protegido de Scott. Scott era la competencia del viejo Vanderbilt, del que inicia toda esta saga.
Paralelamente está vivo John Davison Rockefeller con la reciente industria pues del petróleo. Luego JP Morgan, otro actor dentro de los muchos actores, Frick, todos ellos que los vamos a mencionar aquí en este tu canal. En su ascenso, como digo, Carnegie se cruzó con todos estos magnates y su mayor rival de él fue John Davison Rockefeller, quien dominaba la industria petrolera con la Standard Oil. Aunque operaban en sectores distintos, ambos compartían la misma ambición de consolidar sus industrias. La rivalidad entre Carnegie y Rockefeller fue feroz y marcó una de las competencias más icónicas en la historia del capitalismo estadounidense. Tanto es así que llegó un momento en que ambos se mandaban presentes, pero no cualquier presentes. A ver, detallo esto. Carnegie, sabiendo que John Davison Rockefeller era una persona austera, pero muy austera, le regalaba el mejor whisky que Rockefeller jamás compraría. No porque no tenga dinero, sino porque era tan pero tan austera que no iba a gastar su dinero en comprar whisky. Entonces Carnegie le regalaba esto en son de: te regalo lo que tú no quieres comprar. Empero, John Davison Rockefeller le regalaba a él una camisa, pero no cualquier camisa, una camisa de papel, recordándole que Carnegie viene de la humildad, viene de ser pobre y de levantarse. A este tipo de competencia, a este tipo de rivalidad llegamos. El tema era personal. Carnegie lo había asumido como personal desde que murió su maestro Scott, y él lo culpó directamente a John Davison Rockefeller por todo esto. Rockefeller, con su inmensa fortuna y dominio del petróleo, tenía la ventaja del control total del mercado energético. Carnegie, por su parte, creía que el acero era el futuro de la industria y la infraestructura. Ambos magnates competían no solo en la acumulación de riqueza, sino en su impacto en la economía estadounidense. Se cuenta que Carnegie, en un intento de desafiar a Rockefeller, construyó una de las fábricas de acero más grandes del mundo en Homestead, Pensilvania, asegurándose así que el acero reemplazaría el hierro y el petróleo como el recurso clave de la industrialización. En su afán por consolidar su imperio, Carnegie estableció una alianza con Henry Clay Frick. A ver, hay decisiones que Carnegie le costaba tomar. Entonces Carnegie, como un empresario, delega estas funciones a las personas que sí podían tomarlas por él. Estas personas que eran duras, radicales, y este hombre era este otro empresario, también que empezó de abajo, Frick. Un empresario despiadado con experiencia en la industria del coque, y juntos transformaron la Carnegie Steel Company en una de las más eficientes del mundo. Sin embargo, la relación se deterioró tanto que en el año de 1892 estalló la huelga de Homestead, un conflicto sangriento entre los trabajadores siderúrgicos y la dirección de la empresa. ¿Y por qué se rebelan los trabajadores? Por las condiciones. Las condiciones laborales eran insoportables. Accidente, baja paga, condiciones inadecuadas de trabajo, muchas horas de trabajo. Entonces los trabajadores reclamaban eso y Frick era duro. Frick decía que se tenía que llegar a la producción y se llegaba. Y no solamente se llegaba, sino que él hacía que la producción sea superior. Preveía las huelgas y él quería que haya siempre una sobreproducción para que siga y siga y siga vendiendo. Entonces los trabajadores reclamaron. Se fueron a una huelga y Frick, con el apoyo de Carnegie, contrató a la agencia de seguridad llamada los Pinkerton, que es como una policía civil con armas en esos años. Un ejército contratado. Los Pinkerton, para reprimir la huelga, usaron armas, lo que resultó en un enfrentamiento violento. Hubo personas que perecieron, sí, trabajadores. Y aunque Carnegie intentó distanciarse del conflicto, la reputación
de él quedó manchada. La crisis de Homestead dejó claro el lado despiadado del capitalismo de la época y evidenció las diferencias filosóficas entre Carnegie y Frick. Fue tanto así que cuando pasa todo esto, Carnegie estaba en Escocia y los periodistas iban y lo buscaban a Carnegie para que él diga qué había pasado. Y obviamente esto no le gustó a Carnegie. Sin embargo, Frick, estando en Estados Unidos, en Pensilvania, fue el que se llevó la peor parte, porque justamente atentaron contra la vida de Frick. Pero no pudieron hacerlo sucumbir, lo hirieron y este dio pelea. La gente ya estaba harta, porque aparte venía también el tema de lo que había pasado con el club social que tenían ellos, en una laguna que se había desbordado y había arrasado con todo el pueblo, que fue considerado el mayor desastre en los Estados Unidos, con la ruptura de la represa. Entonces, ya la relación estaba demasiado deteriorada. Carnegie toma la decisión de separar a Frick. Carnegie empieza a pensar sobre la industria del acero, sobre todo lo que genera pues las tensiones, el llevar a los trabajadores al extremo. A finales ya del siglo XIX, Carnegie Steel se había convertido en la empresa de acero más grande del mundo. Sin embargo, Carnegie estaba listo para retirarse y dedicar su vida a la filantropía. Y es aquí donde aparece otro magnate, un hombre de dinero, de bolsa, de inversiones, JP Morgan. A la muerte de su padre, Junius, JP Morgan aparece en la escena dentro de estos grandes constructores de imperios, de estos magnates de la industria. En estas épocas ya JP Morgan le había quitado la empresa a Thomas Edison. Esta empresa que había formado Thomas Edison, apoyada por JP Morgan, para vencer a George Westinghouse con el famoso Nikola Tesla en la famosa guerra de las corrientes, que también voy a traer ese video aquí en tu canal y va a ser muy interesante. Y ellos pierden el contrato de la electrificación en corriente continua versus corriente alterna, gana la alterna de Tesla y pierde la continua de Edison. Luego JP Morgan, obviamente un hombre acostumbrado a ganar, un magnate, lo presiona a Westinghouse para que ceda y él forma la General Electric Company. En esto JP Morgan ve una oportunidad. Se contacta con un alto gerente de Carnegie Steel y le dice que interceda para que hable con Carnegie a ver si deseaba vender la Carnegie Steel. Acontece que están jugando golf este gerente con Carnegie, divirtiéndose, jugando, y entre conversación y conversación el gerente le dice: Andrew, ¿y estarías tú dispuesto a vender tu industria, Carnegie Steel? Andrew levanta la mirada, lo mira, pierde un rato sus ojos en el horizonte pensando y le dice: ¿quién puede comprar la empresa? Le dice. ¿Quién puede comprar mi industria? Siempre hay un hombre, le dice el gerente. Morgan. Carnegie lo mira por un momento y le dice: mañana te doy la respuesta. En la tarde, este alto gerente, este alto ejecutivo, se reúne con JP Morgan y le dice: alistémonos, va a haber una respuesta. JP Morgan, con esos ojos penetrantes, se frota los bigotes, los característicos bigotes de él, y al día siguiente otra vez están jugando golf y Carnegie, todo pensativo, detiene la jugada y le dice: toma, y le entrega un papel al alto gerente. Este es el valor de la industria de Carnegie Steel. El gerente, terminan de jugar, el gerente va a reunirse con JP Morgan y le entrega el papel. JP Morgan abre el papel, lo lee y dice: acepto. No pidió descuento, acepto. ¿Qué decía la famosa hoja? Que también lo menciono en el capítulo de JP Morgan. Decía: la empresa está valorada, Carnegie Steel, en $480 millones. Ese era el monto. Atentamente, Carnegie.
En el año de 1901, Morgan, como le digo, se acercó a Carnegie con esta oferta histórica: comprar Carnegie Steel y fusionarla con sus otras compañías para formar la USA Steel Corporation. Carnegie, como lo mencioné, tras una breve reflexión que se dio cuando jugaban golf y todo el tema, le entregó a Morgan ese número escrito en una hoja de papel: $480 millones. Morgan aceptó sin pestañear, y así nació la primera corporación en la historia en superar el valor de $1.000 millones. Morgan, un estratega financiero de élite, respetado en la nación, cualquier cosa que decía Morgan era tomada como ley en Wall Street, en la bolsa de valores de Wall Street, convirtió a la USA Steel en un coloso industrial, mientras que Carnegie se retiró con una de las fortunas más grandes jamás acumuladas. JP Morgan pudo quedarse con mi empresa, pero no con mi dignidad, diría Carnegie, satisfecho con su decisión. Y en otra escena de esta misma serie, Carnegie le dice: si hubiera pedido $500 millones, ¿hubieras aceptado? A lo cual Morgan lo mira y le dice: te quedarás con la duda, con una sonrisita, como diciendo: tú me pedías eso, yo te lo pagaba. Estos grandes magnates no se venían con rodeos. En lugar de seguir acumulando riqueza, Carnegie, ya viendo el final, ya era un hombre de avanzada edad, decide dedicar el resto de su vida a la filantropía, convencido de que un hombre que muere rico muere deshonrado, una frase célebre de él. Construyó más de 2.500 bibliotecas públicas, financió universidades y donó millones para la investigación científica y la paz mundial. Fundó la Carnegie Hall en Nueva York, la Carnegie Institution for Science y la Carnegie Endowment for International Peace, entre otras organizaciones. Y diría: la riqueza no es para el que la acumula, sino para aquel que la distribuye sabiamente. Él predicaba esto, pero también competía, ya de edad incluso, nunca dejaron de competir con John Davison Rockefeller, porque también se volvió filántropo. Ya no era quien ganaba más, sino era quien daba más. Estos colosos se reconocieron en todas sus etapas. Carnegie fallece el 11 de agosto del año 1919, dejando un legado de innovación industrial y generosidad. Su historia es un testimonio del sueño americano de un inmigrante, ahora que está el famoso tema de los inmigrantes, pobre, a uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Su ejemplo sigue inspirando a empresarios y filántropos alrededor del mundo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides de suscribirte, como te digo, a nuestro canal, tu canal Águila Financiera, para más contenido sobre estos gigantes de la industria, sobre estos constructores de imperios. Como siempre, te deseo éxitos en tus negocios. Nos vemos en el próximo video. Saludos.